Lo que nosotros vemos que está pasando es esto. Este fastidio que se convirtió en rabia allá abajo, gracias a la clase política y gracias a los medios de comunicación, y que no tiene alternativa abajo, en un amplio sector de la población, lo que hemos visto nosotros es decir, no hay otra cosa. Y mientras la otra campaña no adquiere otro perfil, en efecto, el menos peor es el que va. Bueno, por eso nosotros decimos, va a ganar López Obrador. No quiere decir que sea el mejor, ni tampoco quiere decir que sea el menos malo. Nosotros decimos que son iguales, pero eso no importa. Porque la gente de abajo todavía piensa, mientras no aparezca otra cosa, esta es nuestra apuesta. Lo que nosotros sabemos es que ese triunfo tiene un margen de maniobra para demostrar realmente que no es alternativa, porque es tal el proceso de destrucción de la República, de la nación, de sus bases fundamentales, que solo medidas radicales podrían levantarla, y son las que no aparecen en ningún programa de gobierno de los candidatos. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Un programa que vamos a dedicar a una conversación con William Robinson. William es doctor en filosofía, es un filósofo joven pero muy influyente con su pensamiento, catedrático de sociología, estudios globales e internacionales y de estudios latinoamericanos en la Universidad de California, producción, clase y estado en un mundo transnacional. William Robinson, cuéntanos esto. Bueno, muchas personas están pensando de que el mundo que vivimos es el mundo del siglo XX. En realidad, a finales del siglo XX se dio una gran reestructuración del sistema de capitalismo mundial y de toda la sociedad global. Solo la sociedad mundial, a partir de lo que era la última gran crisis del capitalismo mundial, que eran los años 70. Y en los años 80 y los años 90 se da una reestructuración total. Surge la economía global, surge lo que llamo en el libro el Estado transnacional, surgen nuevas fracciones de clases en cada país que yo llamo las fracciones transnacionales de las clases dominantes, y el mundo, el capitalismo como sistema y el mundo como sociedad está totalmente distinto para el siglo XXI. Sin embargo, las personas todavía piensan con el paradigma del siglo XX. Se puede decir de que el libro plantea tres cosas básicas. Primero, que hay un nuevo capitalismo global y tiene como 4 o 5 puntos muy novedosos. Segundo, que el nuevo capitalismo global de este siglo XXI está en crisis, está en grave crisis estructural que se podría convertir en crisis sistémica. ¿El mismo paradigma nuevo? No el paradigma, la forma de pensar en esas cosas, pero el sistema. El sistema de capitalismo global está en grave crisis. Y el tercer gran argumento del libro es que los grupos dominantes, la élite transnacional, ha respondido a la crisis actual. Y esa es la parte actualizada del libro, de la nueva edición en español. Es que la élite transnacional ha respondido a esta última crisis que se siente tan fuerte en el 2008, pero que sigue hoy en día, con diferentes 3 mecanismos que no hacen nada más que agravar lo que yo llamo ahora la crisis de la humanidad, la crisis de la civilizatoria. Lo que está pasando aquí es que de los años 80 para acá se ha dado una tremenda polarización social mundial. Polarización social mundial. Los ricos se han hecho más ricos, surgen nuevas clases medias acomodadas, pero el 20% de la humanidad, sean en todos los países, aquí en México, en Estados Unidos, y 80% de la humanidad se ha hundido más en la miseria, más en la pobreza, mientras a la vez la economía global que surge a partir de los años 70 produce cada vez más riqueza. Y entonces crece la economía global y se disminuye la capacidad de absorber lo que produce. Entonces hay una gran polarización social y una gran crisis estructural. La élite en el siglo XXI, sobre todo a partir de 2001, 2002 a la fecha, responde con 3 mecanismos para mantener a flote el sistema. Y el primer mecanismo que analiza el libro es la acumulación militarizada. Acumulación militarizada. A ver, ¿qué acumulación militarizada quiere decir que se mantiene la acumulación en el sistema capitalista mediante conflictos militares, mediante los gastos militares, mediante los conflictos sociales. Por ejemplo, no solo las guerras por razones económicas.
Guerras por razones económicas, exactamente, pero no solo estamos hablando de guerras. Bueno, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de donde hay conflictos en el Medio Oriente y en Israel, pero también la militarización de la frontera México-Estados Unidos es una cuestión de miles de millones de dólares en ganancias y de empleos, en el impuesto. La creación del ejército, de seguridad privada, de seguridad privada para resguardar a los rasgos del mundo, de todo, de donde viven los ricos y la clase acomodada, todo eso. Pero el elemento más importante para mí es acumulaciones en función de seguir acumulando el capital, mientras no hay otra salida para el capital porque la masa de la humanidad ya no puede consumir. América Latina ha optado dominantemente por un tipo de gobernante fuerte, a veces contestatario, que ha tenido conflictos incluso con transnacionales y que habla de una región que de alguna manera se contrapone a esta enorme dominancia de lo transnacional, con sus variantes. ¿Qué reflexión hacer frente a lo que nos estás planteando para el tema de la democracia, para los gobiernos como los latinoamericanos? No hablo de México, pero sí del resto de América Latina. Sí, dos puntos para comenzar de reflexión. Primero, cuando hablamos de democracia, es muy importante hablar de democracia porque realmente la democratización de la sociedad global es lo que necesitamos. La salida de la crisis, eso es. Pero el problema es cuando hay tremenda concentración de poder económico, siempre se traduce en influencia política y socava y mina la democracia. O sea, no puede haber democracia política con una concentración tan fuerte y tan total de los recursos económicos. Punto. Eso es el primer punto en definitiva. Los gobiernos de América Latina, sobre todo de América del Sur, lo que han hecho es utilizarlo, y bueno, los oyentes ya sabemos eso, han usado los recursos naturales y los recursos públicos, ese segundo punto de presupuestos públicos, para una redistribución hacia abajo. Y entonces han estado un poco más protegidos de la crisis global, o sea, donde más ha habido crecimiento económico y más han evitado los estragos más fuertes de la crisis global, ha sido, por ejemplo, Venezuela, en Bolivia, en los países que han redistribuido para abajo una parte de los ingresos nacionales y utilizar los recursos naturales. No es un modelo sostenible a largo plazo por cuestiones ecológicas, pero nos da algunas lecciones, y la lección ahí es realmente para salir de la crisis global hay que tener una redistribución para abajo de los recursos, pero ahí entra el problema de cuál es el poder político que puede imponer esa redistribución.